Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al mar, embarcaron y empezaron la travesía hacia Cafarnaún. Era ya noche cerrada y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos 25 o 30 estadios cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el mar y se asustaron. Pero él les dijo: «Soy yo, no teman». Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida en el sitio a donde iban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta situación que se presenta en la iglesia primitiva con el crecimiento cuantitativo y cualificativo también de la comunidad cristiana genera una dificultad dentro de las muchas que se van a generar dentro de la iglesia, y es la de cómo atender a las viudas, una obra caritativa social que la iglesia debe realizar y que es necesario que realice, porque la atención a los pobres está vinculado a la naturaleza misma de la iglesia, desde los primeros siglos, incluso en la misma actitud del Señor en el Evangelio, como lo hemos visto en varias ocasiones por la multiplicación de los panes. La iglesia no es indiferente frente a la necesidad material que tienen tantas personas, y no solo dentro de la iglesia, sino también de manera universal en el mundo entero. Por eso la iglesia tiene muchas obras o instituciones de beneficencia caritativa y social para atender la necesidad material de tantos pobres. Siempre ha sido una preocupación de la iglesia. De hecho lo vemos en la iglesia de Jerusalén, el mismo San Pablo, que se preocupa tanto por la colecta material para los pobres cuando ya en su tercer viaje va a regresar a Jerusalén. Es una urgencia, es una necesidad que hay en el corazón de la iglesia, y aquí se presenta precisamente dentro de una dimensión, y es la necesidad de las viudas. ¿Por qué? Porque las viudas son desprotegidas, porque no tienen vínculo político, no tienen un vínculo social, porque no tienen un vínculo jurídico también a ningún hombre para poder beneficiarse, para poder sostenerse. Y entonces van y presentan esta necesidad a los apóstoles. Y aquí surge, dentro de un discernimiento, un criterio muy impresionante que hoy nos sirve para nosotros como cristianos, nos sirve a nosotros como iglesia. Dicen los apóstoles que no está bien que ellos, como ministros, como sacerdotes, como obispos, descuiden la palabra de Dios para atender al servicio de las mesas. Entonces, ¿cómo poder atender una necesidad sin descuidar otra necesidad que es supremamente importante para la iglesia, y es el ministerio de la palabra, de la predicación, de la evangelización, y en el ejercicio también de la santificación del pueblo a través de los sacramentos? ¿Cómo atender una necesidad sin descuidar la otra?
Dicen entonces los apóstoles: por tanto, hermanos, es necesario que escojan a 7 de ustedes, hombres de buena fama, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría. Y ahí es donde viene la institución de los primeros diáconos. Por eso el ministerio diaconal en la iglesia no es el mismo que el ministerio sacerdotal. Y igualmente el ministerio sacerdotal presbiteral no tiene la misma función en la iglesia que el ministerio episcopal. O también podemos decir que el ministerio de cada bautizado, de cada laico, no tiene la misma función que el ministerio sacerdotal o el ministerio diaconal o el ministerio episcopal. O podemos decir también que la función de la vida religiosa, de los religiosos, de las religiosas, de las diferentes facetas de la vida consagrada en la iglesia, que son varias como una ramificación de un árbol, donde están los monjes, está la vida contemplativa, donde están las vírgenes consagradas, donde están los institutos seculares, donde están las congregaciones religiosas como formas de vida consagrada dentro de la iglesia. No tienen o no tenemos los religiosos la misma función que tienen los diáconos, que tienen los presbíteros, que tienen los obispos o que tienen los bautizados laicos, por ejemplo, en la vida matrimonial. La iglesia es un pueblo, es una familia, es un cuerpo místico, como lo dirá también San Pablo, un cuerpo, un solo cuerpo, pero con muchos miembros, y cada miembro tiene su función, su finalidad. ¿Dónde está el problema en la iglesia? Cuando a veces, primero, por una falta de experiencia profunda de fe con el Señor, no tenemos claridad qué es lo que nos corresponde hacer y qué es lo que nos toca. Todo parte precisamente de una falta de comunión profunda con el Señor. Cuando los cristianos bautizados no tenemos una experiencia profunda de fe, en el contacto continuo y permanente con el Señor a través de la oración, entonces tampoco vamos a tener claridad sobre cuál es nuestra función, nuestra tarea en la iglesia. Y por eso crecen los celos, crecen las envidias, crecen las amarguras en los corazones, se engendra la violencia interior y vienen los combates dentro de las comunidades de una manera competitiva. Entonces pasa que a veces el obispo o el sacerdote quieren hacer lo que le toca hacer al diácono, el diácono quiere hacer lo que le toca hacer al sacerdote, o viceversa, los laicos quieren desempeñar la función del sacerdote y el sacerdote desempeñar la función del laico. Los matrimonios quieren desempeñar la función de los sacerdotes, entonces uno escucha esposas que dicen: padre, es que yo creo que yo no debía haberme casado, tal vez a mí Dios me tenía, era para la vida religiosa, y son unas nostalgias de ocasión. ¿Por qué? Porque en el fondo el problema no es si estoy desempeñando este rol o este otro, sino que el problema parte de una falta de experiencia profunda con el amor del Señor, de una experiencia profunda de oración, de una experiencia profunda de fe. Entonces vemos a muchos religiosos y religiosas en una vida amargada, desequilibrada, afectiva y sexualmente. Y por eso vemos tantos pecados gravísimos dentro de la vida consagrada y sacerdotal, porque queremos desempeñar roles que no nos corresponden, no estamos conformes, pero todo parte de una experiencia muy pobre de fe con el Señor. Y vienen las competencias, y vienen las rivalidades, y vienen las peleas, y los celos, y las envidias, y Satanás feliz jugando con las libertades, con las voluntades humanas dentro de la iglesia. O el esposo que dice: padre, es que yo más bien, y llegan acá al convento y lo ven a uno: padre, tan linda su vida, tan hermosa su vida, no, qué envidiable su vida. Y es que la suya no. Es que la suya no. La suya no es hermosa.
Su vocación no es hermosa como esposo, como matrimonio. Y no nos damos cuenta que estamos lastimando el corazón del Señor. Es que yo mejor, Padre, yo creo que yo si no me hubiera casado me hubiera ido de sacerdote. Y le apuesto que esa persona, si se hubiera ido de sacerdote, estuviera diciendo, no, si yo no me hubiera venido de sacerdote, yo me hubiera casado. Es lo que ha llamado el Papa Francisco la inconformidad, ¿sí? Dice que asistimos a una cultura de lo provisorio, de lo inestable. Hace poco el Papa, en la homilía de la misa crismal de este año, hablándonos a nosotros los sacerdotes, dijo, y vale esto para lo que nos están trayendo, los trae este libro de los Hechos de los Apóstoles hoy. Dijo que los sacerdotes nos estábamos viendo envueltos en la tentación de 3 idolatrías. Y una de esas idolatrías que denuncia el Papa Francisco es la idolatría del funcionalismo. Por ejemplo, la vida consagrada. Hoy la vida consagrada en sí misma, bueno, no en sí misma, pero digamos en el mundo entero, la vida consagrada en un gran porcentaje está en crisis. Muchos religiosos y religiosas no sabemos para dónde vamos y lo peor de todo, no sabemos de dónde venimos. Cuando uno no sabe de dónde viene, cuando uno no tiene clara el origen de su vocación, uno tampoco sabe para dónde va. Entonces los religiosos y las religiosas nos hemos estado dedicando a cosas que no nos debemos dedicar. Y estamos olvidando o hemos olvidado la naturaleza propia de nuestra vocación como consagrados. Entonces parece, dentro de esa idolatría del funcionalismo, parece que somos más administrativos de instituciones, de colegios, de una cantidad de obras materiales que religiosos y que religiosas. ¿Por qué? Por esa idolatría del funcionalismo. O por ejemplo, hoy con el tema de las redes sociales, en función, muchos consagrados de las redes sociales y no de Cristo. En función de la red, Padre, pero es que hay que evangelizar, y si ese es el aerópago que necesitamos para la evangelización, entonces nos dedicamos demandadamente y absolutizamos los medios, y suplantamos, dice el Papa, lo denunció el Papa Francisco, cómo vamos suplantando la obra del Espíritu Santo. Por estar en las redes, sacerdotes, que estamos perdiendo la naturaleza de nuestra vocación sacerdotal por no dejarnos bajar de allí de las redes. Eso es un peligro. Que un sacerdote o una religiosa dedique todo el tiempo o la mayoría del tiempo a eso y ya no le dedique tiempo al Señor en la vida de oración, en la vida sacramental. A veces hay transmisiones eucarísticas donde se está más en función de la misma transmisión que es del misterio que se está celebrando en la Eucaristía. ¡Qué terrible para nosotros los consagrados! ¡Qué terrible! Que haya más preocupación de cómo quede la cámara, cómo quede el micrófono, cómo quede... Y estuve en la misa, pero yo no me di cuenta ni lo que pasó en la celebración. Terrible, porque a eso se está, vivimos en función de una cantidad de cosas y en el fondo no del Señor. Por eso lo dicen los apóstoles, no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio a las mesas. Yo desde hace años, antes de pandemia, cuando daba formación me decían, Padre, vea, ¿por qué no hacemos esto? Montemos un canal. Y ore, sí. Hoy, digamos que se transmiten las homilías y esto, pero no porque yo lo hubiese buscado, sí. Eso fue como una carambola providencial que resultó ahí, pero jamás buscado. ¿Sí?
porque es un peligro. No es que vamos a satanizar todo, pero los medios son medios y uno no puede absolutizar lo que es un medio. El Papa Francisco, en una exhortación, la exhortación Evangelii Gaudium, también lo denuncia. O sea, cómo por ese funcionalismo vamos perdiendo la esencia de nuestra vocación cristiana y nos vamos distrayendo de lo que es verdaderamente importante en nuestra vocación cristiana. Entonces, las mujeres ya quieren ser sacerdotes. ¿Por qué? Porque se sienten minimizadas. Minimizadas porque no son sacerdotes. ¿Quién dijo que a uno lo hace más en la iglesia? Lo hace más digno el recibir el ministerio sacerdotal. Esa es una desviación del clericalismo hoy, en el que hemos caído muchos sacerdotes y en el que mucha gente y laicos nos han hecho caer a nosotros los sacerdotes. Es otra idolatría que denuncia el Papa Francisco, tanto al punto que llega a decir que hoy un sacerdote que se deja arrastrar por el espíritu mundano es un pagano vestido de clericalismo. Así lo dijo el Papa en la misa crismal. Un pagano, y eso es grave. Yo le decía en estos días a la gente, con unas personas que estaba, que hoy ya la urgencia que prima en el corazón de los cristianos no es orar por la santidad de los sacerdotes. Siempre hemos orado por la santidad de los sacerdotes. ¿Por qué oramos por la santidad de los sacerdotes? Porque se supone que los sacerdotes somos hombres convertidos al Señor, convertidos del pecado, convertidos del mundo, convertidos del mal, ¿sí? Convertidos a la vida de fe, a la vida de gracia. Pero yo creo que la urgencia ya no, porque ya se suponía que los sacerdotes llegábamos al ministerio sacerdotal y los religiosos y las religiosas, porque ya habíamos hecho una opción de vida cristiana, primero cristiana, antes de hacer una opción de vida religiosa o sacerdotal, primero cristiana. ¿Qué significa eso? Que ya habíamos hecho un proceso de conversión, de dejar el mundo, el pecado y el mal por seguir al Señor. Y dentro de ese seguimiento al Señor resultó una opción de vida, a la vida consagrada o a la vida sacerdotal o a la vida matrimonial. Y por eso se oraba o se ora por la santidad sacerdotal, porque bueno, esto ya quien llega a un seminario, quien llega a una comunidad religiosa, pues ya no tiene problemas con el mundo, ya renunció al mundo, ya renunció al pecado, ya renunció al mal, ya hizo una opción cristiana y por eso hay conversión y por eso hay fe, se suponía, pero no, miren lo que acaba de decir el Papa en la misa crismal. Cuando el espíritu mundano entra, ¿qué llegamos a hacer? Sacerdotes, dice paganos clericalizados. Es que el hecho de que seamos sacerdotes hoy es muy fuerte. Por eso muchos sacerdotes necesitamos ya, no es solamente la santidad, sino conversión. Y da hasta dolor decirlo. Pero hoy consagrados, sacerdotes que parecemos más mundanos que cristianos. Religiosos y religiosas que parecemos más mundanos que cristianos. Ayer estaba buscando algo y entre eso buscando me apareció algo y lo abrí y lo cerré de una. Me dio vergüenza. Dolor, mucho dolor, ¿Qué hubiera podido aparecer una expresión de esas en un sacerdote? Hoy toca orar por la conversión de los sacerdotes. Yo no digo de todos, habrá sacerdotes santos, buenos, religiosos santos, buenos, religiosas santas, pero muy pocos. Hoy nos toca orar por la conversión de los sacerdotes.
Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, un obispo extraordinario que tuvo esta diócesis, decía a los sacerdotes, nos decía que teníamos que pedirle al Señor que nos convirtiera, porque se degenera la vida de un sacerdote y se degenera la vida de un pueblo. Monseñor Alfonso decía que era mejor tener una comunidad sin sacerdote que tenerla con un sacerdote escandaloso. Y si estamos careciendo de sacerdotes santos, es porque estamos careciendo de fieles que ya no están orando. La vida del sacerdote se sostiene también, nos lo enseñó el Concilio Vaticano II, por el sacrificio, por la penitencia y por la oración de los fieles. ¿Qué quiere decir? Que si los sacerdotes nos estamos paganizando, los religiosos y las religiosas, también es culpa del pueblo. Porque a los fieles les falta sacrificio, les falta penitencia y les falta más oración delante de Jesús, Eucaristía, por los sacerdotes. Y por eso caemos en esa idolatría que llama el Papa del funcionalismo. Miren, hoy lo está diciendo, los apóstoles dicen, no está bien. Sacerdotes más dedicados a lo administrativo, a construir, y la gente feliz. La gente es feliz. Hay pueblos que son felices porque tienen un sacerdote que les pinta la iglesia, que les construye edificios. Para la gente eso es motivo de gloria y de felicidad. Pero no le importa si el sacerdote se dedica a administrar el sacramento de la confesión a la gente, a las fieles. ¿Por qué? Porque la gente ya está paganizada también. Y ya ha caído en la idolatría del funcionalismo. Y a la gente no le importa si ese sacerdote celebra la Eucaristía o cómo la celebra. Y esa es nuestra función primordial. No está bien que nosotros descuidemos la palabra del Señor, dicen los apóstoles. ¡Qué tristeza! ¡Qué dolor que en los pueblos, que en las parroquias la gente esté feliz! Porque hay muchas instituciones de beneficencia material y a la gente ya no le importa si el sacerdote celebra bien o no la Eucaristía. Y esa es su función. Y incluso hay gente, pero de eso le tendrán que dar cuentas al Señor. Hay gente que hasta arma comisiones en los pueblos para ir a quejarse en donde el obispo, porque el padre no les pinta la parroquia, no les construye edificios, porque no les pone telones dorados de los más costosos. Y gente que tiene sacerdotes buenos, que son hombres de oración, que son hombres que se preocupan por la liturgia, por los sacramentos, que se preocupan por estar confesando, pero ya la gente no les sirve a esos sacerdotes. ¡Qué pesar! Porque es gente que ya cayó en una idolatría también del funcionalismo. Pues yo, por ejemplo, el padre Omar, para dedicarme a administrar me hubiera quedado en el mundo. Yo era administrador de negocio antes de conocer al Señor. Pues renuncié a eso porque sentí que el Señor me pedía otra cosa. ¿Qué tiene? Venirse uno de allá para que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. La idolatría del funcionalismo. Me decía un sacerdote, yo no era diácono, ¿sí? Y me decía llorando, hace unos días yo iba a dejar mi ministerio sacerdotal. ¿Por qué? Porque en mi diócesis parece que es más importante uno como sacerdote si hace muchas cosas. Otra idolatría que denunció el Papa en la misa crismal, ¿sí? El pragmatismo de la estadística, de lo cuantitativo. Parece que hoy fuera más eficaz lo que da más números dentro de la iglesia. Y para algunos obispos, para algunas curias episcopales, un sacerdote está trabajando bien si tiene números. Qué pesar. Y me decía ese padre, yo me siento cansado y agotado.
Ya no tengo casi tiempo para la oración porque la exigencia hoy en la diócesis es estar en función de tener números. Hay obispos que están acabando con sus sacerdotes porque creen que el sacerdocio es para construir edificios. No, y lo decía el Papa en la misa crismal, esa idolatría, y lo decía, me impactó esa profundidad del Papa Francisco, hablando y decía cómo el demonio tan atrevidamente toca la puerta para meterse por ahí. El Papa Benedicto lo denunciaba hace muchos años también, cómo las diócesis están cayendo en ese peligro, pero lo dijo fuertemente el Papa Francisco ahorita en la misa crismal, atropellando la dignidad del ministerio sacerdotal. No está bien que descuidemos la palabra de Dios por dedicarnos al servicio de las mesas. La gente tiene que convertirse también. Tenemos que convertirnos todos en la iglesia. En la iglesia tenemos que comprender nuestros roles, nuestras funciones. Ojalá muchos vayan y lean la exhortación apostólica del Papa Francisco. Fue el primer documento que sacó donde habla de este peligro del funcionalismo. Lo hace de una forma muy profunda allí. Cómo nos vamos deteniendo y el diablo feliz embolatándonos. Todo por no tener clara nuestra vida cristiana de bautizados. ¿Para qué fuimos consagrados en el bautismo? Para el Señor. Para el Señor. Hay gente que se preocupa más por las añadiduras, religiosos y religiosas, sacerdotes preocupados por las añadiduras que por el reino de Dios y su justicia. Cuando el Señor nos dijo en el Evangelio, busquen el reino de Dios y su justicia, que las añadiduras vendrán por consecuencia. Todo lo demás se dará por añadidura. Entonces, a veces, ¿cómo conseguimos plata? ¿Cómo buscamos eso nos absorbe y nos traga. Yo se lo he escuchado a sacerdotes. Yo soy insignificante, miserable, ¿sí? Pero me ha tocado escuchárselo a sacerdotes que ya no aguantan, que están a punto de reventar. Otros que han dejado su ministerio ya. ¿Por qué? Porque se los fueron absorbiendo, la gente los fue también oprimiendo y se los fue arrastrando y los fue sacando de su hábitat, como cuando se saca un pez de su hábitat y se muere. Lo más desgraciado para nosotros los sacerdotes es que la gente nos saque de nuestra hábitat, que es el Señor. Un laico que se va arrastrando a un sacerdote para el mundo, para la sociedad, es un laico que le está sirviendo al demonio para que ese sacerdote muera, o a un religioso o a una religiosa. No está bien que nosotros descuidemos la palabra del Señor. Nuestro hábitat es Jesús, es el Señor, y por eso dice San Marcos que llamó a los suyos para que estuvieran con Él. Lo que hace el funcionalismo es tremendo, y la gente que le sirve al funcionalismo le está sirviendo al mundo y al demonio. Por eso tenemos que orar mucho hoy, pedirle al Señor que nos convierta a todos, y pedirle mucho al Espíritu Santo por intercesión de la Virgen y de San José, para que encontremos la alegría que nuestro corazón necesita en el Señor. Aún los diáconos que escogieron tenían que ser hombres de fe, llenos de Dios, no eran cualquiera. Hoy se les da ministerio a cualquiera. Entonces que el Señor nos ayude. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María.